Caso Loic Durán. Tras su muerte en 1973, el célebre pintor español Pablo Picasso dejó una importante herencia, incluyendo decenas de miles de obras. Sin embargo, nunca hizo un testamento, lo cual resultó en largas disputas por la herencia y su uso, no solo entre los hijos del artista, sino también entre sus nietos, esposas y parejas. El de la herencia de Picasso es un ejemplo de los conflictos legales que pueden surgir entre sucesores. Las discordias familiares por patrimonio, sin importar el tamaño de éste, pueden llegar a desencadenar acciones extremas y hasta fatales. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. el pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente del caso y aquí te lo presentamos. Nosotros somos Ángel y Mayra y les damos la bienvenida a nuestro canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñanos a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Desde que se instalaron en La Valais a mediados de siglo, los Durán se ganaron el cariño de sus vecinos de esa comunidad rural ubicada en el departamento de Charente-Maritime, en el oeste de Francia. El padre, André Durán, era oficial de brigada del ejército y ejercía en la cercana ciudad de Rochefort. Además, durante 24 años fue concejal en el ayuntamiento de La Valais. La madre, Danielle, trabajaba en un comedor público. La casa donde vivían, ubicada en la zona conocida como Grand Village, había pertenecido con anterioridad al padre de André. La pareja tuvo 3 hijos. El mayor se llamaba Stefan, la del medio, Estelle, y el menor, Loic. Los 3 se criaron en un ambiente ideal para desarrollar sus habilidades, intereses e independencia libremente. La casa campestre estaba situada en un valle rodeada de espaciosas planicies, bosques, tierras agrícolas, ríos y arroyos. Todo aquel que visitaba a los Durán se encontraba con una familia cálida, alegre y bien intencionada. En su hogar abundaban los juegos y las risas. Las relaciones entre sus 5 miembros eran muy buenas, y lo siguieron siendo incluso después de que los hijos crecieron y se fueron de la casa paterna para independizarse. La vocación de Estelle era el judo, arte marcial que practicaba desde su juventud. Sin embargo, a los 19 años, sus sueños de volverse judoka encontraron serios obstáculos cuando desarrolló una adicción a la bebida. Un problema que se fue ahondando con los años, con los típicos altos y bajos que conlleva. Pero alrededor de 1994, a sus 23 años, el nacimiento del único hijo de Estelle, a quien llamó Tom, lo cambió todo. Las fuentes consultadas durante la investigación de este caso no mencionan quién fue el padre del niño. Por la información que se hizo pública, parece que Estelle lo crió sola y con gran esfuerzo la mayor parte de su vida. Poco después del nacimiento de Tom, Estelle entró en rehabilitación. Aunque pudo mantenerse sobria por un tiempo, eventualmente empezó un nuevo ciclo de recaídas y recuperaciones, marcados por un cuadro de salud mental que fue considerado como un trastorno de angustia. Su humor era variable. Por lo general era reservada cuando iba al bar, pero en ocasiones se mostraba agresiva. El consumo problemático de sustancias por parte de Estelle era motivo de tensiones entre ella y su familia, pero también tenían diferencias con sus amistades por el estilo de vida decadente que, en opinión de los Durán, mantenía. Loic, el hermano menor de Estelle,
era especialmente crítico. Él tenía unos ideales bien definidos para su propia vida. Su trabajo le permitía sostenerse y se había casado con la que fue su novia desde la juventud, con quien tuvo hijos. Se trataba de un matrimonio muy tradicional, incluso patriarcal. Él era el único proveedor, mientras que ella se tenía que dedicar a las tareas del hogar. Eventualmente, la mujer se cansó de vivir en esos términos y de su relación con Loic y le pidió el divorcio. La separación dinamitó el proyecto de vida del hombre, pero eso no fue lo único que lo afectó. Dos nuevas pérdidas tuvieron un gran impacto en él. Primero, la muerte de su madre en 2013 y apenas 2 años después, en 2015, la de su padre. En realidad, los 3 hermanos quedaron devastados con el fallecimiento de sus progenitores. Stefan fue quien mejor sobrellevó la situación. Pero en el caso de Estelle y Loic, la tragedia intensificó sus conflictos. A las diferencias de estilo de vida entre ambos, se sumó un nuevo factor que llegó para ahondar todavía más los desacuerdos: la herencia de la casa familiar en La Vallee, que el difunto padre dejó a sus hijos. El menor de los hermanos consideraba que ni Stefan, ni mucho menos Estelle, podían ni merecían quedarse con la propiedad. Loic probablemente veía aquella casa de su infancia como el santuario en el que se formaron sus recuerdos más preciados, de una época en la que su vida era simple y feliz. Convencido de que sus hermanos no podían cuidar de esa importante herencia, decidió hacer lo posible por conservarla, lo que generó constantes discusiones, especialmente entre él y Estelle. A menudo tenían llamadas telefónicas que terminaban en gritos e insultos. Loic estaba tan convencido de que ninguno de sus hermanos debía seguir teniendo la propiedad compartida de la casa en La Vallee, que pidió un préstamo del banco con la intención de comprarles sus partes de la vivienda y convertirse en su único dueño. Sin embargo, la entidad financiera se encargó de desvanecer sus ilusiones cuando le negó la solicitud. Eso se sumó a su lista de frustraciones. El sueño de Loic de quedarse con la casa de su infancia parecía estarse escapando de sus manos. Mientras tanto, Estelle acostumbraba a usar la vivienda para hacer reuniones con sus amigos y también se llevaba cosas del lugar. Pero lo peor de todo era quizás que su hermana quería vender la propiedad, algo que para él era una falta de respeto para la memoria de sus padres. Loic comenzó a ponerse paranoico. Estaba convencido de que si Estelle no vendía la casa, buscaría hacerse con todos los muebles y artículos que pudiera, para robárselos o negociarlos. Buscando evitarlo, se dedicó a la tediosa tarea de marcar prácticamente todos los objetos con notas adhesivas. Muchas eran advertencias del tipo «no tocar», mientras que otras indicaban la ausencia de objetos que Estelle supuestamente se había llevado. Esto solo agravó las tensiones y provocó nuevas peleas. Este era el panorama general de la situación cuando a principios de septiembre de 2016, Estelle les avisó a sus hermanos que iba a pasar unos días en la casa de La Vallee. El 5 de ese mes, la mujer salió de su apartamento en la ciudad de Saintes, que compartía con su hijo Tom, entonces de 22 años. Después de un viaje en autobús, su mejor amiga, llamada Emily, la recogió en su auto y la llevó a La Vallee. Estelle había acordado con su pareja, Daniel, que se verían en la casa al día siguiente. Así, el 6 de septiembre por la mañana, él llegó a la vivienda. Cuando tocó el timbre, nadie le respondió. Las puertas estaban cerradas y al asomarse por las ventanas, no parecía haber nadie adentro. El hombre trató de llamar a Estelle por teléfono, pero ella no atendió. Temiendo que hubiera sufrido un accidente doméstico, Daniel llamó al número de emergencia. Los rescatistas se presentaron al poco tiempo, forzaron una puerta e ingresaron a la casa.
Buscaron en todas las habitaciones, pero no hallaron a nadie. Lo más curioso era que en la cama de la habitación donde estaban las cosas de Estelle, no había indicios de que ella hubiera dormido allí esa noche. Estelle Durán había desaparecido. Sus familiares empezaron a comunicarse entre sí tratando de ubicarla. El primero en ser contactado fue Tom, quien estaba en el departamento de Saintes, ubicado en el número 4 de la calle Pierre Henry Simon del barrio Boifiers. Su madre no había vuelto desde que se fue la noche anterior a la casa de campo. Sin más pistas, los familiares fueron al día siguiente a la gendarmería a denunciar la desaparición de la mujer. Por días buscaron intensamente en La Vallee y sus alrededores. Ante la posibilidad de un asesinato, debía procederse con rapidez, ya que el suelo húmedo del campo podía descomponer cualquier rastro. A pesar de los esfuerzos, no se halló nada. Se exploró la hipótesis de que Estelle hubiera desaparecido voluntariamente, pero rápidamente se descartó. A pesar de los problemas y dificultades de su vida, ella tenía suficientes motivos para seguir con su familia, comenzando por el hecho de que Tom le había comunicado recientemente que iba a tener un hijo. Ella estaba muy emocionada con la llegada de su futuro nieto. Durante las investigaciones, también se reveló que Loïc había visto a su hermana la noche del 5 de septiembre, lo que lo convertía, al menos para la policía, en la última persona que estuvo con ella antes de su desaparición. El hermano menor de Estelle dijo haber ido a la casa de La Vallee para entregarle las llaves de la vivienda, que estaban en su poder. Según explicó, ella no tenía manera de entrar, por lo que habría forzado una puerta o ventana, pero igual requería de las llaves. Loïc comentó que Estelle estaba acompañada esa noche por un hombre llamado Nanot, quien le dio una impresión particularmente mala. También aseguró que tras entregar las llaves se fue a su casa. Sobre la base de esta afirmación, la policía se puso en contacto con los amigos de la desaparecida. Durante sus declaraciones, algo les llamó la atención a los investigadores. Ninguna de las amistades conocía a un hombre llamado Nanot que coincidiera con la descripción facilitada por Loïc. Algo no concordaba, y mientras el equipo de investigación seguía tratando de encajar las piezas, un macabro descubrimiento cambió el carácter de las averiguaciones. El sábado 10 de septiembre, a 5 días de la desaparición de Estelle y a 5 kilómetros de La Vallee, en los bosques del pueblo aledaño Saint-Hippolyte, una mujer y su nieta, quienes paseaban en bicicleta por un sendero, se toparon con un olor pestilente a un lado del camino. La abuela se acercó caminando hasta el origen del hedor. Allí, sobre el piso de hojas, notó algo parecido a los restos de una fogata. En el momento, la mujer no le prestó mucha atención al descubrimiento, pero de vuelta en su casa lo pensó mejor. Al día siguiente, volvió al sitio de las cenizas con un amigo suyo que era cazador. Esta vez la mayoría de los restos ya no estaban, pero igual encontraron huesos. Entonces la mujer llamó a la policía. Los forenses que se presentaron en la escena determinaron que se trataba de restos óseos humanos, y a partir del análisis de la sangre hallada sobre los mismos, se descubrió que su ADN era compatible con el perfil de Estelle. En ese momento, el caso de desaparición se volvió uno de homicidio. Como no se halló el esqueleto entero, se consideró que Estelle había sido descuartizada y que sus restos habían sido cremados y depositados en varios lugares. Esto dificultaba la tarea de reconstruir el recorrido de la mujer, sobre todo al tomar en cuenta la distancia que separaba el lugar del hallazgo con la casa en La Vallee, donde la víctima fue vista por última vez. En busca de indicios, los investigadores se centraron en la residencia de los Durán. El luminol reveló amplios rastros de sangre y huellas dactilares, así como marcas de arrastre.
Estas señales, que eran imperceptibles a simple vista porque habían sido limpiadas, evidenciaron que hacía poco había ocurrido allí una escena violenta. En el jardín también se hicieron hallazgos importantes que conectaban a la casa con lo encontrado en el bosque de San Hipólite. Se trataba de restos de incendio y diminutos huesos humanos que fueron identificados como pertenecientes a Estelle. La policía consultó a los vecinos si habían visto una fogata u hoguera en la casa de los Durán la noche del 5 de septiembre. Ninguno dijo recordar tal cosa, pero el vecino de al lado sí recordó que aquella tarde había visto a Estelle teniendo una discusión muy ruidosa por teléfono. Ella le decía a su interlocutor que aunque era su hermano, no lo respetaba. Para los investigadores, los eventos de aquella noche empezaban a armar una secuencia coherente. Primero, una discusión entre Estelle y uno de sus hermanos. Después, la visita del menor de estos, con quien existían conflictos. Por último, la desaparición de Estelle. Las miradas de la policía se posaron sobre Loïc, quien al poco tiempo fue detenido en su casa por presuntamente haber asesinado a su pariente. En los interrogatorios que siguieron, el sospechoso guardó silencio, al menos en un inicio. Cuando hablaba, solo repetía la historia de que había visto a su hermana con un tal Nanon. También ofreció algunos detalles nuevos, entre ellos que tuvo una discusión con ella antes de entregarle las llaves e irse. Los investigadores indagaron en los movimientos de Loïc aquella noche. Encontraron que el hombre había pasado por la Vallée y que de haberse devuelto a casa de inmediato, como dijo haber hecho, habría llegado a eso de las 11 y no a las 5 de la mañana como ocurrió. Cuando la policía le cuestionó su historia, Loïc la modificó para que se ajustara más a los nuevos descubrimientos. En esta nueva versión, dijo haber discutido con Estelle no por unos minutos, sino por unas 2 horas, y que tomó un descanso antes de volver a su casa. Mientras se daban estos interrogatorios, la policía seguía buscando más restos o cualquier otra pista. En el bosque de San Hipólite, unos sabuesos olfatearon prendas de Loïc y siguieron su olor hasta el lugar donde habían sido hallados los restos calcinados. Esto parecía posicionar a Loïc en la escena del crimen. Los investigadores confrontaron al sospechoso. Él dijo que en su recorrido a casa la noche del 5 de septiembre se había detenido allí para orinar. Pero para los gendarmes esta historia implicaba una coincidencia demasiado grande. A pesar de haberlo interrogado casi por 2 días enteros, Loïc no cedió. Tuvieron que pasar 10 meses para que admitiera lo que hizo. Fue durante una búsqueda judicial en la casa de la Vallée, a la que lo llevaron, donde finalmente decidió hablar. Allí, el hombre se enfrentó a las fotos de sus padres y a todos los recuerdos familiares que tanto atesoraba. La situación lo conmovió mucho. Alterado y lloroso, pidió un minuto para retirarse y hablar en privado con su abogada. Después de esta conversación y aún alterado, se acercó a los investigadores y finalmente admitió haber sido él quien mató a Estelle. Según esta nueva versión, la discusión entre los hermanos fue lo que originó el violento final de la mujer. En efecto, durante su pelea en la sala de estar, los intercambios verbales se convirtieron en golpes y en forcejeos. En algún punto, Loïc notó que su hermana quería alcanzar un martillo que estaba sobre una mesa cercana al sillón. Temiendo que lo fuera a atacar, él se hizo primero con la herramienta y la usó para golpearla en la cabeza. El impacto la dejó tendida en el suelo, inconsciente y ensangrentada. Tras percatarse de que la había matado, Loïc salió de la casa a fumar. Necesitaba pensar en sus próximos pasos. Así llegó a la determinación de borrar todo rastro del crimen. Acumuló leños en el jardín, arrastró el cuerpo de su hermana y lo colocó sobre la pila.
Después la cubrió de gasolina y la incendió. Mientras esperaba a que se consumiera, se dedicó a limpiar la escena del crimen. Al finalizar, el fuego seguía encendido, por lo que lo apagó con agua. Envolvió los restos calcinados de su hermana en una lona y la metió en el portaequipaje de su auto. Acto seguido, puso en marcha el vehículo y tomó la ruta hacia el bosque de Saint-Hippolyte. Desechó el martillo en un vertedero y arrastró el cadáver hasta dejarlo en una zanja en el interior del bosque. Tras cubrirlo con ramas, lo volvió a incendiar. Entonces regresó a su casa en Dos-Abreu, a la que llegó a las 5:30 de la mañana del martes. Se tomó un café y se presentó en su trabajo a las 9:30 como siempre. Unos días después de la desaparición, volvió al lugar donde estaba el cuerpo. Para dificultar que lo descubrieran, separó la cabeza del cadáver y lo llevó hasta una playa en la Tremblade, comuna ubicada en Charente-Maritime, donde eventualmente fue hallada. A pesar de haber admitido su culpa, la familia de Estelle no terminaba de creerle. De verdad se trataba solamente de una pelea que terminó mal, y en la que además Loïc actuó en defensa propia. Sabían muy bien que deseaba la casa de Lavallee y que su relación con Estelle era muy mala. Es más, días antes del homicidio, la víctima le había comentado a Daniel, su novio, y a otros parientes que tenía miedo de que Loïc la matara. Para la familia, todo apuntaba a que había sido un homicidio premeditado. Esta fue la principal cuestión discutida en el juicio a Loïc, que se dio a finales de 2020, 4 años después de los hechos. Aquí la fiscalía presentó los numerosos indicios de que el imputado había planeado asesinar a su hermana. Uno de los puntos fue que no había constancia de que él le hubiera avisado a Estelle que iría a la casa esa noche para dejarle las llaves. Francesca Sata, la abogada de Tom, el hijo de la víctima, sostenía que Loïc había hecho todo lo posible para no ser detectado por Estelle. En sus palabras, era probable que Loïc volviera sin avisar por el cobertizo de la casa y que cogiera un martillo antes de atacar a su hermana. Evidencia de esta premeditación era el hecho de que el acusado estacionó su automóvil lejos de la casa y no en el estacionamiento, lo cual habría alertado de su presencia a la víctima. Pero durante el juicio, Loïc y sus abogados siguieron sosteniendo que el crimen había sido un accidente causado por un acto de defensa propia, y que el motivo por el que Loïc se tomó tantas molestias en ocultar el cuerpo había sido el pánico de ver un cadáver y saber que había sido él quien le dio muerte. Según la versión del acusado, el martillo con que se perpetró el crimen lo había llevado la propia Estelle y lo había utilizado para ingresar a la casa sin las llaves. Sin duda, un punto flaco en la defensa era que el golpe del martillo había impactado en la parte posterior del cráneo. ¿Podría haber atacado a su hermana ex judoka por la espalda de haber estado en medio de una pelea con ella? ¿No era más probable que la hubiera agredido por sorpresa con el propósito de matarla? El 15 de octubre de 2020, el tribunal tomó su decisión. La fiscalía pedía una pena de 30 años por homicidio voluntario con agravantes. Entre estos estaban el hecho de que no se hubieran descubierto todas las partes del cadáver. Los magistrados, sin embargo, dictaron una sentencia más benigna. Condenaron a Loïc Durán a 20 años de prisión por el asesinato de Estelle, su hermana. Durante el juicio, al igual que durante todo el periodo de investigación previo, Loïc mantuvo un perfil bajo. Antes de su confesión, nunca se mostró ante las cámaras ni declaró ante los medios de comunicación. Pero para sus familiares, al igual que para el tribunal, sus actos hablaban por sí mismos. El penado había actuado por motivos meramente egoístas y posesivos,
y con un profundo desprecio por su hermana mayor. Esta violencia premeditada, que terminó con la vida de una mujer tan amada por su familia y amigos, devastó a todos sus seres queridos, quienes todavía creen que el responsable no reveló toda la verdad sobre lo sucedido. Sin importar sus problemas de consumo de sustancias, sin importar su humor volátil o las tensiones que generaban sus amistades, Estelle Durán era una mujer que amaba y era amada, y que hacía lo que podía por ayudar a otros. Lamentablemente, cegado por el afán de conservar el inmueble en el que tantos hermosos momentos vivió, Loic logró exactamente lo contrario. Destrozó a la familia y echó por tierra los recuerdos de aquel hogar feliz y armonioso que tanto quiso proteger. Y bueno, querido oyente, aquí cerramos el expediente de hoy. Te esperamos en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta otro expediente criminal. Adiós.